Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama ahora a la conversión, estén con todos vosotros. Con esta celebración inauguramos la Cuaresma, tiempo especialmente propicio para escuchar la palabra de Dios y asimilarla en profundidad mediante la meditación y la oración. Con la escucha de la palabra de Dios, la oración, la limosna y el ayuno, nos preparamos para celebrar el momento cumbre del año cristiano, la Pascua del Señor, su pasión, muerte y resurrección. En la noche santa de la resurrección de Cristo, renovaremos los compromisos de nuestro bautismo. Por todo ello, la Cuaresma lleva consigo una llamada de Dios a la conversión, a reconocer nuestros pasos extraviados y orientar toda nuestra vida de acuerdo con la voluntad de Dios sobre nosotros. Don Francisco, nuestro párroco, está atendiendo en confesión para aquellas personas que deseen reconciliarse con el Señor. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcamos que somos pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Concédenos, Señor, comenzar el combate cristiano con el ayuno sano, para que al luchar contra los enemigos espirituales seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Esta Santa Misa la ofrecemos por los difuntos de la familia Sevillano Fernández, nuestro hermano don Juan Antonio Gámez. Sentados. Lectura de la profecía de Joel. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sión, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho, salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo.
Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir la gente dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando haga limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Palabra del Señor. Señor hermano mayor, junta de oficiales y hermanos de la Real y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús Nazareno, abrazado a la cruz, y María Santísima de la Amargura, fieles todos en el Señor, os podéis sentar. Con inmensa alegría, con profundo gozo, queridos hermanos, comenzamos con esta celebración, esta antiquísima celebración, nuestro tiempo de la Santa Cuaresma. Es una celebración que, aunque no es día de precepto, todos lo sabemos, pero que está muy arraigada en el corazón de los fieles de ayer, de hoy y esperemos que de siempre, porque nos introduce realmente en lo que significa esas prácticas cuaresmales, prácticas que nos ayudan a entender y comprender cómo nuestro corazón necesita una preparación para ese misterio grande, misterio pascual que decía la oración colecta, la morición, pasión, muerte y posterior resurrección del Señor. Y vamos a tratar de dar unos puntos de meditación que nos ayuden a vivir con intensidad este tiempo de gracia, este tiempo, por eso digo, de alegría y de inmenso gozo, por saber que la Iglesia, y esto es lo primero, es madre y es maestra. Como madre nos corrige, como madre llena de ternura, nos va indicando el camino, ese camino que día con día nosotros necesitamos ir avanzando, ir transitando la vía del amor, la vía del perdón. Y entonces quiero referirme a una palabra que el mensaje del Papa Francisco para el día de hoy nos relata. Ser artesanos. Mirad qué palabra más sencilla, más cercana a todos nosotros, pueblo fiel, que avanzamos, que caminamos. Ser artesanos de la unidad. En el miércoles de ceniza, pensemos, reflexionemos, ¿cómo hago para desde mi realidad concreta de pecado avanzar para ser artesano de la unidad? Porque Él mismo nos lo indicó. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué es lo que ha sucedido después de 2000 años de historia? Y algunos o no le conocen, o no le reconocen, por ejemplo, en el prójimo, en el hermano. Se nos olvidó tan fácil esta profecía, esta primera lectura que nos han leído del profeta Joel, de años y siglos antes del nacimiento del Salvador. ¿Qué idea de Dios tenemos? ¿O qué nos han enseñado? ¿Qué anida en lo profundo de nuestro corazón como idea y concepto de Dios? Todavía pensamos como antiguamente en un Dios que lleva cuentas del mal, que se enfada. Esto no es. Dios es amor, es compasivo, fiel y misericordioso, lento a la ira y riquísimo en clemencia. Y es a este es que nosotros día con día tenemos que tratar de llegar y ayudar para que otros también lleguen a ver
ese rostro de Dios. Somos buscadores incansables del rostro de Dios y de su misericordia. Entonces, queridos hermanos, primer punto, trabajar para ser artesanos de la unidad. Porque si no creamos unidad, si no levantamos esos terribles y anticuadísimos muros del odio, de la indiferencia, del pasotismo, qué triste que en un tiempo tan hermoso como el que nos ha correspondido vivir, porque ahí no hay tiempos ni buenos ni malos, todos son buenos porque somos protagonistas nosotros de esa historia de amor, pacto de amor entre Dios y el hombre. Dios nos crea y nosotros con nuestras poquitas fuerzas tratamos de responder. ¿Qué hemos hecho con ese pacto de amor? ¿No hablamos siempre de crear la civilización del amor? ¿Y entonces por qué llevamos cuentas del mal? ¿Por qué la difamación? En un segundo, ¿cómo podemos acabar con la fama de una persona? Y nos quedamos tan anchos y hasta comulgamos. Eso no es amor, eso no es crear unidad. Entonces, en positivo, queridos hermanos, este primer punto, delante de Él, abrazado a la cruz, delante de Él, mirándole a Él, contemplándole a Él, podemos redescubrir la alegría de saber que Él nos ama y nos acepta tal cual somos. No hace acepción de personas, no da por perdido a nadie. Pensemos en estos momentos como un ejercicio un poquito espiritual, en el cariño de una madre. Una madre nunca da por perdido a un hijo, aunque esté en los vicios y en montones de situaciones. Siempre espera a la puerta, siempre espera como madre feliz de hijos en el sillón a que él vuelva, a que se convierta, a que entre en razón, pero nunca jamás le da por perdido. Pero lo mismo pasa con Dios, que es amor, que no lleva cuentas del mal y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, desde este punto podemos ya descubrir lo que nos indica el profeta: rasgar las vestiduras y no los corazones, sino las vestiduras, porque cuántas veces nos llevamos las manos a la cabeza, cuántas veces nos rasgamos las vestiduras ante montones de la caída de nuestros hermanos. Parece que el día que en la catequesis dieron la parábola del buen samaritano, ese día había actividad de carnaval o quién sabe qué, cumpleaños de quién sabe quién, pero ese día no acudimos a la catequesis. Se nos olvida tan fácilmente cuál es la parábola de ese buen samaritano. ¿Quién fue el que se detuvo y se inclinó ante la miseria y las heridas y la sociedad de aquel hombre? Y no dijo él: a quien y lo que gastes de más te lo pago luego cuando regrese, que es la tarea de la iglesia. Queridos hermanos, diariamente, constantemente, esa parábola del buen samaritano tendría que ser una constante en nosotros, porque urge el amor, urge la unidad. Esto no es si quiero, sino todo lo contrario. Tengo que adentrarme en ese misterio de amor, misterio de perdón, y solo desde ese concepto, entonces, la alegría de ser cristiano retornará a nosotros. Tenemos que ser muy exquisitos a la hora de entender y comprender y respetar a nuestros hermanos los hombres, porque no todos llevamos la misma velocidad del crecimiento espiritual. Algunos somos más torpes y nos tienen que decir las cosas 20 veces, otros son más listos, bendito sea Dios. No todos llevamos la misma velocidad en el crecimiento de nuestra vida interior, en la paz del corazón tan necesaria, queridos hermanos. Porque quien todavía está anclado en los viejos, anticuadísimos esquemas de la ley del talión, pero la ley del talión fue hace 1000 años, 2000, 3000 años, y todavía aquí y en el ahora hay gente que dice: yo perdono, Padre, pero no olvido. ¿Cómo se come eso? ¿Dónde le enseñaron eso? ¿A qué cátedra fueron? ¿Qué doctorado les enseñó esto? ¿Cómo que perdono pero no olvido? Si esa era la ley del talión que Jesús vino a abolir. Y algunos viven, y no pocos hermanos, anclados en esta anticuadísima. Mucho progresismo, mucha pegatina, mucha pancarta, algunas cosas. Pero el amor, ¿para cuándo? El perdón, ¿para cuándo? La reconciliación, ¿para cuándo? Entonces, queridos hermanos, primer punto de mi meditación:
en este primer día, en el que le contemplamos a Él abrazado a la cruz y que nos transmite esos sentimientos del corazón de Cristo, esos mismos sentimientos, es lo que Él quiere que aniden en nosotros, trabajar por ser artesanos de la unidad con los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Es cierto que vivimos en una sociedad que se llama líquida, pero Él, desde la cruz, abrazado a la cruz, sigue reinando y nos invita a todos a ser heraldos, mensajeros del Evangelio. Hay una imagen de un Cristo crucificado que puede resumir un poco esto que estoy hablando. Y os invito a hacer una visita virtual a alguno de los grandes museos con los que contamos en el mundo, o simplemente en Google buscáis Cristo de Dalí. El famosísimo Cristo de Dalí da para montones y montones de meditaciones, porque es un Cristo con la cabeza inclinada hacia el mundo, sostenido bajo un inmenso mar. No decimos que vivimos en una sociedad líquida, no le echamos a veces culpas y señalamos a nuestros jóvenes de que no quieren nada y saben nada de compromiso y tal. Que no lo digan en nuestra ciudad mariana, de Écija, ver cómo nuestros grupos jóvenes son los que sostienen la fe de no pocos de nosotros en muchas actividades. Y qué decir de nuestros costaleros. Sí, nuestros costaleros, por eso hay que pedir por ellos, por su salud, por su trabajo, por sus familias, porque entonces, si nuestros titulares no salen a la calle, entonces, queridos hermanos, ¿qué profesión pública de nuestra fe es esta? Cristo, el Cristo de Dalí, está mirando al mundo, apoyándonos también ahí, diciendo: aquí estoy. Estamos en la sociedad líquida, no lo quieren hacer ver, pero aquí estoy yo, en la cruz. Desde la cruz el reino, desde la cruz, con la fuerza de la cruz, crea unidad, crea fraternidad. Y en un segundo punto, quiero, queridos hermanos, que nos detengamos un poquito en lo que San Pablo, que nos han leído también, nos está indicando en esa carta famosa a la comunidad de Corinto. Todos sabemos que Corinto es una ciudad compleja, como cualquier ciudad que es un puerto, Barcelona, Río de Janeiro, ciudades cosmopolitas en donde es muy complicado predicar, donde es muy complicado porque todo está a la orden del día, y ahí lo dejo, todo pues ya sabemos. Entonces a Pablo le tocó esta terrible tarea también de predicar en esta zona. Entonces les envía una carta porque le llegaban noticias de que la fraternidad, quién sabe para cuándo, la vida fraterna tampoco estaba en un sobresaliente. Entonces él les exhorta. Acordémonos que la homilía es un género literario que es exhortación. Entonces cada uno de nosotros, esto me sirve en este momento de mi vida, esto lo puedo aplicar en tal otro momento porque creo que tengo un suspenso en la paz del corazón, en la libertad, todavía tengo apegos, cada uno. Podemos ver cómo lo aplicamos en nuestra vida, no la de la vecina ni la del cuñado, porque a veces somos expertos. Ay, si mi vecino hubiera venido, si mi cuñado estuviera en esta homilía, que lo hubiera escuchado. No, nosotros, reconciliados con Dios, ahora es tiempo favorable. Este segundo punto, queridos hermanos, tiene que ver precisamente cómo desde mi realidad concreta de creyente, de bautizado, día con día, trabajo por dejarme reconciliar con el Señor. Esto, en palabras más castizas, ¿qué significa? ¿A qué nos exhorta? ¿A qué estamos llamados? A dejarnos amar, a dejarnos querer, queridos hermanos. Porque el orgullo, la prepotencia, el creer que lo controlamos todo, que lo sabemos todo, pues esta soberbia no nos ayuda para nada. Dejémonos amar por Dios, dejémonos reconciliar por Él. Somos muy duros también a veces con nosotros mismos. Yo no puedo, yo no hago, yo no valgo, porque a mí, es que a mí mi madre vivimos con heridas abiertas desde la infancia, desde la adolescencia. Somos muy quejicas, queridos hermanos, y yo creo que el Señor no quiere esto para nosotros. Dejémonos reconciliar con Él. ¿Para qué? Para ver la alegría de cómo pasamos
de la obsesión por el pecado. Ojo, que esto es importantísimo, este tema. Hay gente que vive obsesionada con el pecado y tenemos que pasar de esa obsesión por el pecado al asombro de la gracia. ¿Nos dais cuenta que es mucho más grande la gracia que diariamente y constantemente recibimos? El estar aquí, el que a pesar de nuestros desiertos, dudas, incertidumbres, miedos, temores, la fe, ahí está intacta, la fe que heredamos de nuestros mayores, que nos transmitieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros padrinos. Esta es la grandeza de creer, y a veces damos más importancia a unas obsesiones del pecado, la primera, pero, queridos hermanos, la gracia, ¿para cuándo? El poder de la gracia que actúa todos los días en nosotros, a través de los sacramentos principalmente, pero los sacramentales también. Por eso en este punto quiero, cuando hablemos de dejarnos reconciliar con Dios, valorar, respetar, potenciar, vivenciar nuestra piedad popular. Ya San Pablo VI nos lo indicaba en los años 60. La piedad popular nos puede ayudar a crear esos lazos de unión, a dejarnos reconciliar con el Señor, porque somos tan duros a veces. Ay, fulanito solo viene para la función, menganito solo viene por Semana Santa. ¿Qué nos importará a nosotros? Y queremos controlar la vida de aquel, de aquel y de aquel, y llevamos cuentas. Parecemos la vieja del visillo. Dios no es la vieja del visillo, que está ahí detrás de la ventana mirando a ver si acudimos o vamos, o practicamos o no practicamos. Queridos hermanos, es tan triste y tan amargada y tan raquítica nuestra vida que tenemos que fijarnos si acude este o si acude el otro. Bendito sea Dios que viene un día a la función o a la Semana Santa para ver esas estaciones de penitencia. Este punto de la piedad popular llevada a la reconciliación con Dios es muy importante, queridos hermanos, porque de lo contrario, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Qué podemos ofrecer entonces? Entonces, dejemos con paciencia, con exquisito respeto, dejemos que cada uno lleve su ritmo, y que por medio, vuelvo y digo, de la adhesión a una hermandad, de la adhesión a una cofradía, y más vosotros, en unos días tan bonitos, tan señalados, que habéis nacido de ese corazón abierto, traspasado, Jueves Santo y Corpus Christi, días memorables en vuestra hermandad, días memorables para todo el corazón de todo creyente, ese corazón herido por la lanza de soldados longinos, y al punto brota agua y sangre. Ahí nace la iglesia, nacen los sacramentos, pero de esa herida, de ese costado, es donde nace realmente esos mismos sentimientos del corazón de Cristo. Vivamos en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de preparación, y nosotros también, en este quinario, repitamos esa escena de reclinar nuestra cabeza en el pecho del Salvador, porque de esa herida, de la herida de ese costado, es donde brota la fuente de agua viva. Ezequiel ya nos lo indicó. Ríos de agua viva brotarán del lado derecho del templo. ¿A qué hacía referencia? Al cuerpo de Cristo muerto en la cruz. Entonces, dejémonos reconciliar por Él. Él en la cruz muere amando, muere perdonando. Al buen ladrón que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, ve, tienes que ir a tal sitio de peregrinación, tienes que pasar la puerta santa, tienes que ir y rezar yo no sé qué. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué nos complicamos entonces tanto la vida? Dejémonos reconciliar, dejémonos querer por el Señor, que nos ama con locura, que no lleva cuentas del mal, que es compasivo, fiel y misericordioso, lento a la ira, riquísimo en clemencia. Pues vamos a continuar en esta celebración eucarística, pidiéndole a ella, María Santísima, fidelísima al pie de la cruz, junto con Juan, porque todos huyeron, por allí no quedó nadie. ¿Dónde quedaron todos aquellos a los que había sanado, curado? Mateo, que le llamó al mostrador de los impuestos y le dijo, ven y sígueme, y le miró y le amó, por allí no estaba. Pedro, ¿dónde estaba? No te negaré, todo esto ya sabemos la historia, por allí nadie apareció. María Santísima y Juan, el discípulo amado. María, fidelísima hasta el pie de la cruz, que nos ayude día con día a ser fieles y perseverantes en el amor.
porque día con día, queridos hermanos, tenemos que trabajar por esa fidelidad, de manera especial para con el hermano, para con el prójimo, para con el que ha caído, porque no vayamos, como decimos en mi país, al caído caerle, no, al caído ayudarle a levantar. Termino con estas hermosísimas palabras del Papa Francisco. Recordemos que todo santo tuvo un pasado, pero todo pecador tenemos un futuro. Que así sea. Con actitud humilde, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de penitencia. Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras sagrado en quien expía sus pecados, escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos hijos tuyos que van a recibir la ceniza, para que fieles a las prácticas cuaresmales puedan llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
en pie. Oremos al Señor nuestro Dios. Él nos escucha en este tiempo de gracia, nos ayuda en este día de salvación. Por la Iglesia, para que sea signo claro del amor de Dios a todos los hombres y para que cuantos sentimos miembros de ella seamos capaces de dar a conocer por medio de nuestra vida la buena nueva de Jesús. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por su salud delicada, por el peso de la Iglesia y del mundo que porta sobre sus hombros, que contribuyamos todos a la paz y la unidad con el sucesor de San Pedro. Roguemos al Señor. Por el rito de la ceniza, la cual inaugura el camino cuaresmal, para que nos recuerde a todos que formamos parte de la Iglesia, santa pero siempre necesitada de penitencia. Roguemos al Señor. Por la paz en el mundo y en cada uno de nosotros, que cesen las ambiciones y egoísmos, desaparezcan las injusticias y los enfrentamientos, brotando de este modo los frutos del amor y de la justicia. Roguemos al Señor. Por nuestra hermandad, para que vivamos más unidos a Jesús Nazareno abrazado a la cruz, que es Padre, sacerdote y hermano nuestro. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso del alma de los difuntos de la familia Sevillano Fernández y de nuestro hermano don Juan Antonio Cabero, para que el Señor eche al olvido sus faltas y pronto nos lleve a gozar de la visión eterna, roguemos al Señor. Continuamos pidiendo por nuestros familiares, amigos, conocidos enfermos y por los que se dedican al cuidado de los mismos, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, que no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos y vivamos, es que escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
oramos para que este sacrificio hoy vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecer el sacrificio que inaugura solemnemente la Cuaresma, te pedimos, Señor, que mediante las obras de caridad y de penitencia dominemos las malas inclinaciones y limpios de pecado, merezcamos celebrar piadosamente la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo José Ángel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los difuntos de la familia Sevillano Fernández, y a don Juan Antonio Gamero, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia.
concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en el que Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y amigos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un saludo de paz. Hermanos y amigos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El Señor Dios y el Dios de la casa, de una palabra tuya bastará para sanar.